Bienvenidos nuevamente, estamos dialogando con Anaí Mayol. Les reitero, este es el libro que la editorial va a comenzar a distribuir entre sus asociados en breve tiempo. El libro se llama En los gestos de la noche, es un poemario o 3 poemarios, porque el libro no, es un libro es uno solo. Con tres poemarios internos, pero bien, es un solo libro. Bien. Estábamos hablando de tu crecimiento como persona, como escritora, y hablábamos de tu familia, de tus padres, y pienso para mis adentros, ¿no? Vos seguiste la profesión de tu papá, sos escritora como ellos dos. ¿En qué momento te rebelaste y por dónde pasó tu rebeldía? Porque algo tenías que hacer con semejante legado, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya te digo, pertenezco a una generación en que todos nos rebelamos. Creo que fui una hija bien rebelde, si bien siempre fui muy estudiosa y muy responsable en ese aspecto, fui una hija que luchó mucho por ser libre y tratar de ser lo más independiente posible, ¿no? Y la elección de escribir, bueno, para mí nunca se contrapuso con mi tarea de profesora de Historia y Geografía. De hecho, yo además hice un tiempo investigación, estuve en el Instituto de Investigaciones colaborando con mi papá y tuve un full time en la universidad y entonces hice investigación socioeconómica, sobre todo porque yo estaba en la cátedra de Geografía Económica, y dentro de la geografía económica, bueno, me interesaba mucho la geografía histórica, digamos, ¿no? O sea, esta cosa de ver los desarrollos en el tiempo, ¿no? Y en el espacio. Y así que, bueno, después hice algunas especialidades en temas ambientales, todo lo que sería gestión ambiental y desarrollo sustentable. Y durante mucho tiempo tuve una consultora y estudiaba este tipo de cosas, ¿no? Hice algunos estudios de impacto ambiental, incluso para el CFI. ¿Eso fue viviendo acá o ya...? No, ya nada. Cuando me fui a vivir a San Martín de los Andes. ¿Y cuánto hace de esto? Discúlpame la pregunta, hace bastante tiempo, ¿no? Sí, en San Martín hace 20 años que estoy, sí. Hace mucho, pasa muy rápido el tiempo. Pero yo primero extrañé horrores porque creo que la pampeanidad es algo que uno no la puede dejar, digamos, ¿no? Yo imagínate que nací en Victorica, en pleno bosque de Caldén, y me fui a un lugar rodeada de bosque, ¿no? A vivir. Y tengo mucha poesía que tiene que ver también con este tema de vivir rodeada de árboles, digamos, ¿no? De árboles físicamente, el árbol vegetal, por decírtelo de alguna manera, y árboles de otro porte, digamos, que tienen que ver con fortalezas, ¿no? Y con seres que parecen árboles, ¿no? Y esta cosa de estar enraizada a la tierra, ¿no? Yo creo que yo soy ante todo pampeana, ¿no? Y siempre digo, cuando voy a algún encuentro de escritores o lo que sea que me preguntan, yo digo que yo soy pampeana patagónica, porque tengo mucho de estos dos espacios, ¿no? El espacio donde nací, me crié y desarrollé gran parte de mi actividad como intelectual, o como profesora, qué sé yo, y bueno, y el espacio patagónico en San Martín de los Andes, que fue un espacio que yo elegí para criar en realidad mis hijos, para que mis hijos transcurrieran su adolescencia, porque yo quería además un pueblo pequeño, ¿no? Para mí Santa Rosa era como que ya había logrado un ritmo de ciudad que era demasiado ciudad, ¿no? Ajá. Y bueno, y de hecho fuimos muy felices en los dos lugares. Mis hijos vienen mucho a La Pampa también. Y porque tenemos nuestras familias acá y nuestra historia, ¿no? Y vos elegiste este libro para publicar después. Bueno, por supuesto has publicado unos cuantos, pero acá entre nosotros, este es el primer libro que publicás en muchísimo tiempo. Elegiste este libro, En los gestos de la noche, ¿por qué? Bueno, quiero hacerte dos aclaraciones. Mi primer libro publicado
me lo publicaron en La Pampa y que fue del Fondo Editorial Pampeano, un concurso del año 2000. Yo escribí toda mi vida, pero nunca había publicado un libro. Y ¿Esa fue tu primera publicación? Sí, mi primer libro. Mirá vos. Y este es mi 11º libro. Fuimos colegas en esa ocasión, ¿sabías? Sí, un libro mío también. También, porque yo tengo toda la colección del FEP. Y bueno, y este es mi 11º libro, ¿viste? O sea, el 1 y el 11, ¿no? Parece que, esperemos que 21. El 1 y el 11. Bien. Así que... Primera aclaración, ¿la segunda? Esa era la aclaración que yo te quería hacer, que es el 1 y el 11. Y que yo este libro lo elegí porque yo tengo más de, no sé, por lo menos 10, 12 libros inéditos. ¿Sí? Pero este libro tiene una parte muy nostálgica, que tiene que ver con mi infancia, con La Pampa, cómo era Santa Rosa en ese momento. Algún poema que se llama Era entonces, que es sobre la infancia y sobre cómo era Santa Rosa en ese momento y La Pampa. Y bueno, tiene un par de poemas que le escribí a mi abuelo, ingeniero, que le gustaban mucho las violetas y las lilas. Entonces hay unos poemas que tienen que ver con los colores, pero que en realidad no tienen que ver con los colores, ¿no? Sino que se nombra los colores como el pretexto para nombrar el ayer, ¿no? Y ese ayer tan mágico, ¿no? En ese momento. Y después hay otro que se llama Infancia, que también tiene que ver con los amigos de mamá, con los amigos de mi papá, con haber compartido con esos seres, esas personas, esos personajes que a uno lo llenaron de voces en su momento y que bueno, que hicieron de alguna manera que uno optara por ser escritor, ¿no? O sea, yo creo que ser poeta es una forma de pararse frente al mundo. Y bueno, entonces, en los gestos de la noche tiene que ver también con lo femenino, mucho con lo femenino, la noche, la femineidad, el amor, el deseo, los fantasmas que van y que vienen, ¿no? Hay una insinuación de erotismo por allí en el poema que da título al libro. Sí, el poema es un poema que tiene cierto erotismo y bueno, y también tiene que ver con la historia que no es solo la mía, sino la historia de ser un ser histórico, ¿no? Esta cosa de el poema La Patria, que habla de la memoria, ¿no? Otros poemas que hablan de los desaparecidos, los que nunca se van a ir, ¿no? Los que siempre estarán. Yo hablo mucho de la memoria y tiene algún poema sobre Latinoamérica, porque bueno, por esto también que yo te decía de las raíces, ¿no? De que además de ser pampeana y uno tener fuertes raíces, estamos dentro de un continente latinoamericano que ha sido muy castigado y en donde todos tenemos una historia común que contar, ¿no? Y creo que esa es la función también de la poesía, ¿no? Y existe otra, como podríamos llamar, arista de tu poética, y pasas por el hecho de que sos mujer y escribís desde allí con bastante frecuencia. Sí. ¿Cómo está tu experiencia como escritora pensado desde la mujer? ¿Cuál es tu relación actual con la temática de la cuestión de género, del feminismo? Yo escribo mucho sobre género, mucho. Primero por mi condición de mujer, ¿no? Y porque creo que además es un bastión de lucha, digamos, ¿no? La palabra, ¿no? Y entonces creo que uno tiene que visibilizar, digamos, a las otras también, ¿no? Y hay temas que hay que ponerlos en el tapete. El derecho, digamos, al placer, por ejemplo, es uno de los temas, y por lo tanto la poesía erótica cumple esa función, digamos, de que yo tengo un cuerpo que es mío y tengo derecho a elegir qué hacer conmigo, ¿no? Con mi cuerpo que es mío.
y cómo, dónde, cuándo, ¿no? Bueno, el tema de la sexualidad. ¿Con quién en el mejor de los casos? ¿Con quién? Claro. O sea, el tema de la sexualidad, digamos, ¿no? Que es otro tema que siempre fue medio como tabú, y que si bien se da educación sexual en las escuelas y toda la historia... En tu generación había todavía bastante resquemor, ¿no? Con el tema. Sí, ¿Me sí. equivoco? O Pero sea, había yo creo mucha que política, pero no tanto... ¿no? había mucho prejuicio. Yo no sé si resquemor, yo creo que la palabra sería prejuicio, con el tema de hablar libremente de determinados temas. Y de sexo, por ejemplo, ¿no? Y de diferencias entre sexos o elecciones diferentes o lo que fuere. Y creo que lo sigue habiendo. O sea, creo que por más de que tratemos de que no sea así, y que haya incluso leyes que hablan, ¿no es cierto?, por ejemplo, del matrimonio igualitario, lo que sea, yo creo que el prejuicio en muchos lugares sigue existiendo, ¿no? Y que, bueno, y que la palabra tiene una función muy importante en esta cosa del prejuicio. Y es importante decirlo, verbalizarlo, escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, por algo a los intelectuales siempre, cuando ha habido gobiernos de facto, digamos, los han reprimido, ¿no? Porque la palabra es muy peligrosa, ¿no? Y la poesía es esencialmente subversiva, ¿no? Anaí, te voy a pedir que nos hagas un regalito. Sí. Me encantaría si pudieras compartir con nosotros y con la gente que está viéndonos allá algún poema que elijas de tu libro. Te lo pido, por favor. Bueno, bueno. Difícil, pero vamos a leer el primer poema del libro, que se llama Yo que soy mujer. Yo que soy mujer, que me pertenezco, que llevo un cuerpo mío sin cicatrices visibles y soy un continente en rebeldía, que soy una muralla con ventanas al mar, un territorio con alas, una patria grande donde reconocerme. Yo que soy mujer de muchas palabras, pocas plegarias, que he amado con rabia, sin censura, confieso que no tengo rencores, que la maternidad fue el único milagro reconocido en mi vida, confieso que no tengo Dios ni diablo a quien culpar de cada desacierto, que el tiempo no es mi enemigo, porque he aprendido de él a estar contigo. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos por este espacio, estuvo muy lindo y bueno. Bueno, el placer ha sido todo nuestro. Ya nos vamos a encontrar. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar acá y a ustedes gracias por estar allí, por prestar el oído y la vista y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.